Resumen de las noticias de la semana al más puro estilo Desayuno Royal desde mi setup habitual de gaming porque el otro está inutilizable. Comenzamos el informativo con una noticia sobre empresas, en concreto de la empresa danesa Lego. Ya sabéis, los famosos ladrillitos de plástico que te permiten hacer cualquier clase de creación y que es un juguete ideal para niños. Algún día haremos un Desayuno Royal específico solo de esta empresa porque me parece impresionante su historia, pero el caso es que ha tenido un fallo muy favorable en los tribunales de la Unión Europea. En concreto, lo que quieren es proteger el diseño de sus piezas, de sus ladrillitos, para que ningún imitador pueda copiar ese estilo de bloques y hacer otros juguetes que, inspirados en su diseño, pues básicamente les estén copiando y que no sean Lego. A fin de cuentas, se trata de una empresa que lo que hace es vender plástico muy caro, porque una vez que ya tienes el diseño, pues luego es simplemente ir haciendo más bloques, aunque están haciendo colaboraciones con Star Wars, Harry Potter, Fortnite, etcétera, etcétera, etcétera. Este nuevo fallo de los tribunales de la Unión Europea lo que hace es consolidar la jurisprudencia anterior y lo que dicen es que un usuario informado, o sea, mínimamente que conozca así Lego, pues no tiene que ser un experto técnico a la hora de decidir de no, es que estas piezas tienen el diámetro un poquito más grande y entonces no son las de Lego y no lo estamos copiando, sino que simplemente con que se parezcan un poco sería suficiente y no tiene por qué ser todo el juguete. Puede que solo una parte del juguete incorpore un sistema modular de ladrillos como los de Lego y eso ya invalidaría o significaría que esa marca se está plagiando de Lego, con lo cual muchos años de cara a Lego para seguir expandiendo sus diseños por todo el mundo. Y vamos ahora con una noticia que tiene que ver con el ajedrez, y es que Manolín es el ajedrecista más longevo del mundo y con sus casi 104 años ha vuelto a competir en un campeonato internacional de ajedrez. Vive en Madrid, sigue federado y ha participado en el Open Internacional de Ajedrez de Moratalaz. Y de hecho ha estado jugando y se ha enfrentado pues contra ajedrecistas mucho más jóvenes, que tampoco es que se enfrente contra niños prodigios, sino que su rival fue un jugador de 38 años al que sorprendió porque su estrategia con 104 años fue suficiente para dar jaque mate a su rival. Luego, en lo que se refiere a su vida, pues su día a día es muy normal. Lo que te puedes esperar de una persona de 104 años que necesita de la ayuda de andador o de bastón para poder desplazarse, pero que luego su mente sigue funcionando exactamente igual que antes. En su vida diaria juega a las cartas, ve la televisión, bueno, básicamente tiene una rutina tranquila sin demasiados cambios, salvo cuando hay torneo internacional de ajedrez en su localidad donde acude a participar dando alguna que otra sorpresa. Y hablando de longevidad, vamos hacia el futuro, y es que en concreto en Madrid están haciendo una prueba piloto de los primeros autobuses sin conductor. Es el primer autobús autónomo que realiza su ruta a lo largo de la Casa de Campo. Se trata de un recorrido de casi 2 kilómetros que tarda, pues bueno, tiene 6 paradas y tarda aproximadamente 10 minutitos, 15 minutitos en recorrerlo. Aunque sea un autobús autónomo, es decir, que vaya sin conductor, es necesario llevar un supervisor porque así lo exige la normativa europea en caso de que haya alguna emergencia. La ruta es siempre la misma, además no se pone a gran velocidad, sino que es una velocidad bastante limitada, creo que 20-30 km por hora, o sea que es digamos que ir y volver, que es una cosa que si fuese como un tranvía o un tren, pues esto ya existe en muchos trenes lanzaderas, por ejemplo en los aeropuertos, para ir de una terminal a otra. El problema que tiene es que este autobús no parece que esté muy bien diseñado en el sentido de que su batería aguanta solo 20 kilómetros, con lo cual tiene que cargar varias veces para poder completar un turno completo. Pero bueno, es un comienzo y desde luego se celebra el hecho de que pues exista esta tecnología que permita poder tener mejores infraestructuras. Y continuemos con una noticia de sociedad muy importante porque Edgar se casa. Y me diréis, ¿quién cojones es Edgar? Bueno, seguro que si lleváis el suficiente tiempo en internet os suena la expresión ¡ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! Y es que Edgar es el protagonista de uno de los primeros, si no el primer vídeo viral de la historia de internet. Un niño mexicano que estaba cruzando por unos troncos, pero estaba cruzando un río y sus amigos, con muy mala baba, a ver, yo hubiera hecho lo mismo y sé que mis amigos hubieran hecho lo mismo y bueno, pues así funciona el mundo. Empezaron a moverle el tronco cuando ya habían cruzado ellos para que tuviese un poco más difícil el poder cruzar. Y al final, pues el vídeo se titula La caída de Edgar porque Edgar se cae al río y se enfada mucho porque se moja. Bueno, pues ese niño de ese vídeo viral que vieron millones de personas en la historia de internet, resulta que se casa. Es decir, ya tiene mujer, va a formar familia, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente esta noticia no te va a cambiar la vida, simplemente va a hacer que te sientas un poquito más viejo.
De nada. Y siguiendo con el apartado de noticias irrelevantes para tu vida, que sepas que Kevin Durant ha perdido sus claves de acceso a Coinbase, donde almacenaba muchísimos bitcoins. Es decir, que ha perdido el acceso, la contraseña a un mini dineral que tenía dentro de Coinbase. El jugador de la NBA no podía entrar, lo ha comunicado en redes sociales, lo dijo en alguna entrevista, y de hecho Coinbase se ha puesto en contacto con él a raíz de toda esta pues viralidad que ha despertado el tema, y les están ayudando a recuperar el acceso a la cuenta mediante las diferentes medidas de protección que tienen para comprobar que la identidad de esa cuenta que quiere recuperar sea efectivamente suya. Finalmente se ha confirmado por parte de Coinbase de que Kevin Durant ha podido recuperar el acceso a ese dinero. Entonces, pues bueno, ya todos podemos estar mucho más tranquilos, porque esto era una cosa que nos tenía sin dormir, yo creo. Venga, hay cosas más importantes en el apartado científico. En China han desarrollado un robot que dicen que podría gestar por completo un bebé persona. Es decir, han creado un robot que es una especie de microondas incubadora gigante donde pueden implantar un embrión humano ya fecundado y puede desarrollarse hasta ser un bebé completamente funcional. Esto, por supuesto, ha despertado muchísimas cuestiones éticas y morales, pero el caso es que, de ser verdad, es un avance científico muy importante, porque no solo ya pensando en hacer un bebé desde cero y que digamos que el robot sustituya a una mujer, sustituya al útero de una mujer a la hora de gestar un bebé, sino desde el punto de vista también de la unidad de neonatos, es decir, aquellos bebés que nacen anticipadamente pues por cualquier tipo de eventualidad que pueda surgir en el proceso de embarazo, y que a algunos de ellos ha avanzado mucho la técnica y a algunos de ellos son funcionales incluso aunque les falten todavía semanas de desarrollo. Sin embargo, siempre hay un límite a partir del cual el bebé todavía no está acabado. Seguro que hacer desarrollo que vaya en el sentido de mejorar esas incubadoras, lo primero, más que gestar un bebé completo, que evidentemente es un avance, pero creo que donde se van a centrar inicialmente va a ser en poder bajar esas semanas para salvar el mayor número de vidas de esos bebés neonatos. En cualquier caso, es un avance que llega desde China, de la Universidad Tecnológica de Nanyang, no sé si lo he pronunciado ni siquiera bien, y ya te digo que hay un poquito de oscurantismo en cuanto al funcionamiento y de cómo controla, ya no solo cómo controla variables como temperatura, oxígeno y demás, sino que cómo lo hacen y cómo lo replican. Dicen que estos robots los van a producir en masa y los van a vender, ¿vale? Y el precio de salida son 100.000 yuanes, que al cambio son unos 12.000 dólares. Entonces, bueno, pues el proyecto tiene sus controversias, como digo, pero es en lo que están trabajando ahora mismo los chinos. Y en el apartado científico tenemos novedades en lo que se refiere a la lucha contra el Alzheimer. Y más que a la lucha o la erradicación del Alzheimer, se trata de nuevos fármacos que se están investigando, que lo que hacen es ralentizar su progresión y hacer que los diagnósticos lleguen mucho antes, que es donde son verdaderamente efectivos estos fármacos. Se encuentran ahora mismo en proceso de aprobación por parte de la Unión Europea. De hecho, uno de los fármacos, que se llama lecanemab, ya ha sido aprobado por la Unión Europea en el mes de abril, y el otro fármaco, que es donanemab, está pendiente de aprobación, pero se está investigando también con fármacos como el compuesto activo del Ozempic, por ejemplo, que es tan famoso porque es para diabéticos, se utiliza para adelgazar, y ese compuesto activo, por lo visto, también parece que frena o ralentiza el avance del Alzheimer. ¿Y por qué os cuento esto? Porque sin duda estos medicamentos suponen un gran avance y en concreto ayudan mucho en las labores de diagnóstico, porque normalmente cuando se diagnostica a una persona con Alzheimer ya suele ser demasiado tarde para poder realizar actividades que, de haberlo sabido en una etapa más temprana, seguro que habrían tenido mucho más efecto, como puede ser el caso de estos fármacos que podrían ralentizar tanto la enfermedad que ni siquiera se te llega a manifestar de una manera verdaderamente potente, porque antes pues a lo mejor ya has muerto, ¿vale? Entonces de eso es de lo que se trata. Y la cosa es que estos fármacos lo que pueden acabar derivando es en un exceso de diagnóstico, es decir, se mejore tanto el diagnóstico y se sepa con tanta antelación que habrá una pequeña avalancha de gente, un gran volumen de personas que requieren de asistencia y requieren de tratamiento. Es un poco en lo que están trabajando las farmacéuticas, y yo no sé si aquí voluntariamente o involuntariamente, es decir, si tienen verdaderamente la llave para poder erradicar por completo la enfermedad, o si por el contrario simplemente es un interés económico el que les mueve a, bueno, vamos a perfeccionar el diagnóstico y el tratamiento para que sea cada vez más lento, pero claro, como es lento, pues así nosotros vendemos fármacos. Esto es siempre el dilema ético que existen con todas las farmacéuticas, pero en cualquier caso que sepáis que hay grandes avances a este respecto y que la Unión Europea sigue pendiente a las autoridades de ir validando cada vez más y más estudios y más fármacos. Y nos vamos con una noticia de empresa y en concreto de marketing que me ha volado la cabeza. Es el hackeo histórico al marketing que ha hecho Jumpers. Jumpers es una empresa de gusanitos, como de patatas, es un snack para jóvenes. Yo lo comía
comía de chicos, tienen ahí como un sabor un poquito a queso y están bastante buenos. ¿Qué es lo que ocurre? Ya he hecho un desayuno royal contándoos que el streamer español Ibai ha comprado, o ha creado más bien, un equipo en cuarta división catalana, que es el equivalente como a 10ª división. O sea, en la última de las divisiones donde se puede jugar fútbol federado, ahí ha montado un equipo. Se llama Ronin y está jugando contra el resto de equipos. Y rápidamente ha surgido la polémica de que el equipo de Ibai cuenta con muchísimos más medios. Primero, el streamer está haciendo directos de los partidos, con lo cual tiene muchísima audiencia. Esa audiencia ha traído numerosos sponsors para ese equipo, han podido hacer mejores fichajes y está ganando de paliza a todos los rivales porque evidentemente cuenta con muchos más medios, la gente va al estadio a verlos, aunque acaben de empezar. Pero claro, Ibai es que mueve muchísimo y por lo tanto eso se ha materializado en que muchas marcas quieren colaborar con ese equipo porque dicen, ostras, si es que Ibai está haciendo directos de este equipo, de manera que si yo entro a patrocinar este equipo, digamos que tengo acceso a estar o aparecer en los directos de Ibai que tienen mucha audiencia, independientemente de que sea la última de las divisiones. Con lo cual, pues muchas marcas se han interesado por aparecer ahí. ¿Qué ha hecho Jumpers? Ha dicho, vale, es muy caro aparecer en el equipo de Ibai, o sea, es mucho más caro que lo que me costaría patrocinar un equipo de 10ª división, de cuarta catalana, porque eso es muy barato, no tienen sponsors esos equipos. Y entonces ahí alguien ha dicho, un momento, ¿y cuánto exactamente cuesta? Porque estoy seguro que patrocinar el equipo de Ibai directamente es 10-20 veces más caro que patrocinar un equipo de cuarta catalana. ¿Sí o no? Y se han puesto a preguntar y efectivamente, o sea, como no tienen sponsors, pues es irrisorio. No te vale dinero prácticamente patrocinar los equipos. Bueno, pues ha llegado Jumpers con su director de marketing y ha dicho, vale, no vamos a patrocinar el equipo de Ibai, sino que vamos a patrocinar todo el resto de equipos de la competición. Todo el resto de equipos de la liga ahora van con Jumpers en la camiseta. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada fin de semana uno de esos equipos tiene que enfrentarse con el equipo de Ibai, con lo cual ya están saliendo en los directos de Ibai sin tener que pagar por aparecer en los directos de Ibai, que tiene un precio más elevado, sino que patrocinan el resto de equipos. Con esto, además, se prueba una cosa, que es que había mucha gente que se quejaba de que es una asimetría que Ibai esté busteando tanto un equipo en cuarta división catalana. Pero claro, ahora se prueba que el hecho de la presencia de Ibai está trayendo más recursos a la misma competición que están beneficiando al resto de equipos, que si no llega a ser por Ibai, jamás tendrían un patrocinador y jamás tendrían a Jumpers en la camiseta. Ahora todos los equipos cuentan con un poquito más de recursos para poder enfrentarse a Ronin. No son suficientes, no son los mismos que Ronin, pero son más recursos que pueden utilizar contra el resto de equipos cuando jueguen entre ellos. Que claro, jugará un equipo patrocinado por Jumpers contra otro equipo patrocinado por Jumpers y eso no lo verá mucha gente, pero cuando les llegue el turno de jugar contra Ibai, bien sea como visitante o bien sea en casa, pues aparecerá su logo en los partidos de Ibai. Es una jugada brillante. Y vamos a acabar con una noticia de finanzas que también tiene que ver con la computación cuántica. Y esto suena a fumada, pero no. Es que IBM ha subido más de un 5% en bolsa tras unos resultados prometedores que ha hecho con el banco HSBC, que lo que han hecho básicamente, y por explicarlo de manera muy rápida, IBM ha desarrollado un ordenador cuántico que a día de hoy todavía no está muy claro cómo poder enfocar o dirigir el poder de computación cuántica hacia tareas mundanas, es decir, tiene mucho poder de computación, pero los problemas del día a día como que cuesta enfocarlos a eso, o sea, es decir, es demasiado motor para lo que necesitamos. Entonces, ese es un poco el dilema con la computación cuántica, que por cierto, esto da también para otro desayuno royal completo. Pero el caso es que han conseguido en este programa piloto IBM poner un ordenador cuántico y HSBC poner todas las plataformas internas para hacer trading y los han puesto a jugar juntos, y básicamente el ordenador lo que hacía era calcular probabilidades de que determinadas órdenes de compra y de venta de activos entrasen y se ejecutasen o no en el mercado. Simplemente ha aumentado la predicción de que una orden se ejecute en un 34%. ¿Esto qué quiere decir o en qué se traduce? Veréis, los bancos de inversión, cuando manejan grandes cantidades de dinero, hay una vertical de negocio que hacen, que es el arbitraje. Esto no quiere decir que esto se vaya a centrar solo en arbitraje, pero simplemente para que entendáis. El arbitraje lo que hace es asegurarse de que los mercados estén funcionando de manera efectiva. Y si en Suiza, por ejemplo, están cambiando un euro por 1,18 dólares, pero en Londres están cambiando ese mismo euro por 1,17 dólares, y en Estados Unidos están cambiando ese mismo dólar por 1,16 dólares, entonces, como hay ahí una diferencia de precio, esta gente se dedica a comprar y vender para sacar esa pequeña ganancia. Estamos hablando de 0,0000001 céntimo que puedes hacer, ¿vale? No es tan exagerado como el ejemplo que os acabo de poner, que sería un céntimo
céntimo por cada operación. Pero claro, cuando haces esta operación que te va a dar una ganancia de 0,000001, pero lo haces con miles de millones de dólares, entonces estás ganando millones simplemente con una operación que no entraña mucho riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Que tú pones la orden y es como a ver si cuela, ¿sabes? A ver si alguien me acepta esta orden porque tiene mucha prisa por vender y entonces, claro, yo tengo ahí esa diferencia de microcéntimos que puedo arbitrar con otra cosa. Entonces, la probabilidad de que una de estas órdenes entre o no es en lo que está trabajando este ordenador. Y se ha probado que es mucho más eficaz que los mecanismos de cálculo tradicionales con computación tradicional, que es la que tenemos en nuestros ordenadores de casa. Desde luego, IBM tiene planes muy ambiciosos de desarrollo de esta computación cuántica, pero que a día de hoy tiene todavía poca aplicación en el futuro, pero este proyecto piloto es la primera vez que se aplica computación cuántica al campo de las finanzas y, como digo, ha hecho que las acciones de IBM se disparen más de un 5% simplemente por proyecciones de que a lo mejor van en el camino correcto de desarrollo. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado este noticiario express y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!